Damos inicio a este glorioso estudio que está titulado Los dioses falsos y el espíritu de Jezabel. Damos inicio a este bendecido estudio que para la gloria del Padre estamos compartiendo con el pueblo del Señor. El analizar este tema requiere de mucho tiempo, de estudios y análisis, como al igual ser conocedor con amplitud de la Biblia e historia. Por eso es necesario aprender de este tema que es tan necesario para que el pueblo cristiano aprenda y obtenga el conocimiento necesario de cómo estos espíritus inmundos están atacando a la iglesia. Este prospecto de estudio bíblico nos la comparte directamente de los cielos el Espíritu Santo, que sabemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, pero cada quien trabaja en su forma. Gloria a Dios, aleluya. Queremos analizar los 5 espíritus más persistentes que están atacando a la iglesia de nuestros tiempos. Todos ellos son reales y causan miseria en muchas congregaciones hoy día. Algunas veces nos preguntamos, ¿por qué sucedió esto en tal iglesia? Porque quizá humanamente vemos que las iglesias ya han caído de su hábitat espiritual, de esa llenura del Espíritu Santo, de esos milagros que quizá había y que ahora esa iglesia se está volviendo mundana o fría en el espíritu. A veces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto en tal iglesia? Tenemos que saber que vivimos en una guerra continua y nuestra lucha, sabemos, querido hermano, querido amigo, que no es contra sangre, sino contra el enemigo de Dios y del hombre, Satanás, la antigua serpiente. Que Dios reprenda al diablo. Muchas veces esos 5 espíritus se manifiestan a través de personas dentro de las mismas iglesias, y muchas de estas personas ni siquiera se dan cuenta de que el enemigo los está usando. Otros sí lo saben, pero no buscan ayuda del Señor. El primer espíritu a analizar es el de Jezabel, pero antes quiero darle el título de todos los estudios que para la gloria de Dios estamos analizando y estudiando para compartirlo a todo el pueblo de Dios, para compartirlo a todo aquel oyente. Y el primero es el espíritu de Jezabel. El número 2 se titula el espíritu de Absalón. Número 3, el espíritu de fariseísmo. Número 4, el espíritu de ocultismo. Y número 5, el espíritu de tibieza. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a pedirle sabiduría al Señor para que más adelante haya más grabaciones para estos estudios. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Y el primer tema se titula El espíritu de Jezabel. En primer libro de los Reyes, capítulo 21, verso 25, quiero que abra sus sagradas escrituras. Si usted tiene Biblia en su casa o donde quiera que me esté escuchando, pero si tiene sagradas escrituras, le pido de favor que abra y que juntos estudiemos la palabra del Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, verso 25, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿quién era Acab? Pues Acab era el rey de Israel en esa época, pues él desobedece la ley de Jehová al casarse con la hija del rey Sidón de Fenicia. Ella era la sacerdotisa de Baal y Asera. Esta última era Astoret, la diosa de la sensualidad, llamada por los fenicios reina del cielo. Astoret quiere decir en plural Astarot, que significa diosa de la fertilidad y de la sexualidad, deidad principal de los cananeos. A menudo se le presenta como el complemento femenino de Baal. En Jueces capítulo 2, verso 13, queremos leer la Santa Escritura, a ver qué nos dice aquí en Jueces capítulo 2, verso 13, dice la Santa Escritura del Señor. Capítulo 2, verso 13, dice la Santa Escritura: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal
y Astarot, dice la Santa Escritura. Aquí el pueblo de Dios estaba adorando a otro Dios que no es Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios de los dioses. Aleluya. Y en el capítulo 10 del mismo libro de los Jueces, capítulo 6, dice la Santa Escritura, capítulo 10, verso 6, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Cuántos dioses pudieron escuchar estos varones en esos tiempos? Pero hoy día solo hay un solo Dios, alguien quien vino a hacer un sacrificio en la cruz por usted y por mí, alguien que realmente sufrió penalidades por nosotros, sufrió mucho por nuestra causa, para que hoy día usted pueda aceptar a Jesucristo como el único Salvador, como su única salvación y el único camino hacia la vida eterna, Cristo Jesús, porque el Señor dejó establecido en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y sin mí nada y nadie puede entrar al reino de los cielos, dejó establecido el Señor. Aleluya. Y así mismo, y en Primera de Samuel, capítulo 7, primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 7, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3, dice la palabra del Señor. 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Qué bonito es cuando cualquier persona que aparentemente venera o adora otras imágenes reconoce sus faltas y se decide a adorar solo al único Dios verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos, y el único Dios y Salvador se llama Jesucristo. Aleluya, alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 12, verso 10 del mismo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10, dice la Santa Escritura: y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Qué glorioso, qué alegría es reconocer las faltas delante de Jehová. Pero quiero decirte que qué gran recompensa tendrá todo aquel que reconoce que no está adorando al único Dios y verdadero Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Se conoce también con el nombre de Acera. En Jueces capítulo 6, verso 25, leamos la Santa Escritura que dice: Jueces capítulo 6, aleluya. Capítulo 6, verso 25, dice la Santa Escritura del Señor: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Así dice la Santa Escritura del Señor. Y en Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 18, aleluya, capítulo 18, verso 19, dice la palabra de Dios, dice: envía pues ahora y congrégame a toda Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Pero ¿quién es el punto aquí? Jezabel, que era la diosa quien gobernaba ahí en ese tiempo. Pero ¿por culpa de quién? ¿De quién venía la culpa de todo esto? No era de nuestro Señor, no, era de Acab, que había permitido todo esto.
Pero querido amigo, querido hermano que me escucha, crezcamos más en el conocimiento de la palabra del Señor, pues parte esencial de su culto era la prostitución. Por eso se cree que el nombre Astoret es una forma hebrea del nombre de Astarte, pronunciado por los judíos con las vocales de la palabra de Boshet, es decir, vergüenza. El culto a Astoret, muy común entre los vecinos de Israel, pronto llegó a popularizarse también entre los israelitas. En Jueces capítulo 2, verso 13 que hemos leído, pero leamos nuevamente la palabra de Dios en Jueces capítulo 2. Aleluya, Jueces capítulo 2, verso 13, dice la Santa Escritura, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, dice la Santa Escritura del Señor. Ahora bien, en el capítulo 3, verso 7 del mismo libro, capítulo 3, verso 7 dice la Escritura: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, dice aquí la palabra del Señor. Qué desobediencia había en ese tiempo. Ahora la pregunta es: ¿será que en estos tiempos se estará viviendo lo mismo? Usted mismo puede dar la respuesta. Usted mismo puede darse que hoy día el pueblo del Señor, tanto aquel que conoce de la palabra, que ha conocido a su Salvador, tanto aquel que no ha conocido al Señor, tiene otros dioses, hoy día idolatran hasta los jugadores del fútbol, en las telenovelas y etcétera, cualquier artista. Eso se vive también en el Evangelio, y eso también se está viviendo en todo el mundo, pero sabemos que eso es abominación delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Primera de Samuel, capítulo 3, Primera de Samuel, capítulo 3, verso, aleluya, Primera de Samuel, capítulo 3, verso 3 al 4, dice la palabra del Señor así. 3. Primera de Samuel capítulo 7, verso 3 al 4. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él serví, y os librará de la mano de los filisteos, dice la palabra del Señor. ¿De qué? ¿De quién nos va a librar el Señor? De las garras de este mundo idólatra, que vive en una idolatría tremenda, que cuando suene la trompeta, quizá muchos reconocerán que Él es el único Dios verdadero, pero pueda que sea demasiado tarde. Hoy que hay tiempo, podemos reconocer a Jesucristo como el único Salvador de nuestras vidas, como el único dador de la vida eterna, como el único camino a la salvación. No hay otro camino. Dice la palabra del Señor cuando Él dijo: sin mí nada podéis hacer, dejó establecido el Señor. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, primer libro de los Reyes, capítulo 11, aleluya, capítulo 11, verso 5, dice la Santa Escritura: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Vemos aquí quién era Salomón: un siervo de Dios, un servidor de Dios, apartándose de los caminos de Dios por culpa de la idolatría. ¿Será que el pueblo de Dios estará así ahora? Hoy día, ya sea el joven o la señorita o la hermana adulta, anda idolatrando aún hasta los grupos de alabanza. Imagínense, a los evangelistas, a los predicadores. Sí podemos admirar lo que Dios hace en ellos para la gloria del Señor, cómo Dios los usa, pero está mal idolatrarlos. Aún creo que hasta hay jovencitas y jóvenes
que tienen hasta cartelera pegadas en sus cuartos de sus grupos de alabanza que más les gusta. Hasta son fanáticos, van a los estadios, gritan y hacen cualquier cosa. Pero ¿estará bien delante de los ojos de Jehová eso? Cuando el único que se merece toda honra, toda gloria se llama Jesucristo, y a Él sea la gloria en todo momento. Pues esto se luchó continuamente contra esta forma de idolatría. Salomón perdió el reino por haber transigido con este culto. En Primera de Reyes capítulo 11 verso 33, ahí mismo, en ese mismo libro, capítulo 11 verso 33 dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Veamos que aquí nuestro Señor anda reclamando. ¿Por qué? ¿Por qué reclama? Porque dice que nosotros somos creación de Él, somos hechura, somos ovejas de su prado, como dice la Santa Escritura. Y Él no desea que nosotros adoremos a otros dioses, adoremos a alguien que no nos ha hecho su semejanza, ni siquiera se ha tomado la molestia de terminarnos como Él lo hizo. Alabamos el nombre del Señor, de que alguien nos ame como Él nos ama cada día. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Pues en la forma de Josías, todo lo relacionado con Astoret se arrancó y se quemó como primer paso hacia la purificación del templo. En segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, segundo libro de los Reyes. Aleluya. Vamos a leer capítulo 23. En segunda de Reyes, capítulo 23. Gloria al nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos a Dios por este estudio. Capítulo 23, verso 4 al 7, dice la Santa Escritura: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Veamos aquí un siervo de Dios que se había parado para quemar toda esta idolatría, para quitar toda esta idolatría al pueblo del Señor. Baal era el dios sol que necesitaba sacrificios humanos en ese tiempo, pues él era la misma adoración a Satanás. Acab permitió que la idolatría a través de su esposa tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel, estableciendo la adoración de sus dioses paganos y el sacrificio de los niños. Pues Acab representa al hombre débil espiritual y de carácter en estos tiempos, tanto en el hogar como en la iglesia. La consecuencia de su posición pasiva fue la destrucción del sacerdocio familiar. Era un hombre pasivo, y como desobedeció la ley de Dios, su mujer Jezabel tomó control, dominándolo a tal grado que logró que más de 10 millones de hebreos se inclinaran para adorar a Baal. Solo 7,000 rodillas no se habían doblado delante de sus dioses falsos. Imagínense ustedes,
más de 10 millones adorando a Satanás en ese tiempo, y solo 7,000 rodillas que no se doblaron ante esos dioses falsos. Pero sí, esas 7,000 rodillas le daban la gloria, le daban la honra únicamente a nuestro Señor y Todopoderoso Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya, alabamos a Dios en este bendecido momento. Imagínense a lo que puede llegar la idolatría: desobedecer a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo Jezabel. Pero, ¿quiere saber usted quién era Jezabel? Pues, ¿quién era realmente Jezabel? La esposa controladora y manipuladora de Acab, rey de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 14 al 19, leamos la Santa Escritura, lo que nos dice. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 14 al 19, dice la Santa Escritura: Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me postraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a toda Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Veamos hasta dónde había llegado la idolatría. Ahora bien, quiero compartir 4 puntos. Pues cuando se habla de Jezabel, la identificamos en nuestra sociedad actual como: número 1, la fuente de la sensualidad obsesiva. Número 2, la adoración a lo oculto. Número 3, en la hechicería. Y número 4, en la igualdad de los sexos. Pues podemos conocer a Jezabel y unas de sus características. Jezabel en ese tiempo era alguien que no le gustaba compartir, trabajar en comunión con nadie. Pues era alguien sin cohabitación, alguien que no se interesaba por otros, alguien que no trabajaba en equipo, alguien que era autosuficiente, pues era alguien que controlaba la mente y toda situación bajo influencia de espíritu satánico, pues escapadora y altiva a través del sexo. Seduce y controla no solo al marido, sino a sus amantes. Desprecia la autoridad masculina. Este espíritu se caracteriza por dominación y control al marido, en lugar de sumisión a la autoridad. Esto simplemente significa que rehúsa cohabitar o vivir con alguien, a menos que pueda controlar o dominar la relación. Si no logra controlar, cambia de táctica hasta encontrar sus objetivos. En secreto insta al mal a su marido y se esconde detrás de él. A este espíritu lo vemos en la mujer del rey Herodes, que le pidió a su hija que bailara frente al rey Herodes para que le sedujere a él con movimientos sensuales y sexuales, y así poder realizar sus planes de matar al profeta de Dios, Juan el Bautista. Pues este espíritu se mueve en 3 áreas diferentes y quiero compartir. El número 1 es también en el ser humano, pues opera en el área del individuo, ya sea hombre o mujer. Ataca a ambos sexos, pero tiene tendencia hacia la mujer generalmente. Se deja dominar por el celo. Pueden ser inseguras, vanidosas, desean controlar y dominar a otros. Utiliza el sexo, pero como hemos visto, su fuerza está en el control. Lo podemos encontrar en mujeres amargadas contra los hombres.
los humillan públicamente y los controlan con amenazas en su vida sexual. El control y el dominio son su objetivo. También, número 2, en la iglesia. Se infiltra en la iglesia para controlar al siervo del Señor o para hacerlo caer. También opera en la iglesia como un espíritu de seducción y de fornicación. Quiero detenerme aquí un momento. Dice espíritu de seducción y de fornicación. ¿Pero por qué? Porque hoy día en las iglesias ya se permite que la señorita suba con minifalda al altar del Señor. Ya la señorita, ya sea la adulta, puede llegar vestida como a ella le plazca, como a la moda. Pero sabemos que las modas vienen de este mundo y la Santa Escritura dice: los deseos de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Sabemos que las modas son deseos de la carne, son pasajeras, pero lo eterno es lo interno que vive en usted. El Espíritu Santo que mora en usted tiene que cuidarlo, tiene que morar el templo y morada del Espíritu Santo. Ahora bien, el joven hoy en día sube como a él le place al altar del Señor. Creo que todos meditamos del sacrificio que el Señor hizo para que usted, óigame bien, hermano y hermana, usted y yo podamos entrar al altar de Dios, a adorarle, a darle la gloria en todo momento, a cualquier hora, sin necesidad de que haya alguien que vaya a hacer un sacrificio por nosotros, pues Él lo hizo todo ya. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a tomar el altar de Dios como que fuera simplemente alguna banqueta donde nos vamos a parar, a hablar o hacer algo. No, tenemos que guardar reverencia al lugar santo del Señor, donde se adora, donde se alaba, donde se predica, donde se le da la alabanza únicamente solo a Él. Por eso la señorita tiene que ir vestida decentemente, al igual que el joven. La señorita pues tiene que ir decente, no usar faldas tan cortas que no se le vea sus atributos, ni con blusas tan escotadas. ¿Por qué? No es que uno no quiera que la mujer se vista bien. Sí, tiene que vestirse bien, pero decentemente, conforme a Dios le agrada y le haga sentir en su vida, no a su deseo carnal. Ya hemos dicho que los deseos de la carne son de este mundo, pero quiero confirmarle lo que le estoy diciendo para que usted no vaya a decir en casa donde me escucha: el hermano está loco, no sabe lo que está diciendo. Pero quiero confirmar, abra sus sagradas escrituras, si usted tiene Biblia, en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9, leamos qué dice la Santa Escritura. En 1 Timoteo capítulo 2 verso 9 dice: asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostensoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costosos, pero tiene que vestirse decentemente. También quiero leer otro pasaje donde nos confirma la palabra del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Y dice la Santa Escritura: vuestro atavio no sea el externo de peinados ostensosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Oiga bien, dice el verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Usted tiene que agradar a Dios en todo momento. Bueno, aunque se mueve dentro de la iglesia todo esto, pues ella, ese espíritu, odia al espíritu profético y resiste el fuego del Espíritu Santo que representaba a Elías en ese tiempo, el siervo enviado de Dios, lleno de poder y manifestaciones gloriosas para los últimos días. Pues también opera a través de la nación. Punto número 3. Opera como principado en toda una nación, tomando fuerza y encadenando a sus habitantes, como en el caso de Acab, rey de Israel.
En Efesios capítulo 6, verso 12, dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la Santa Escritura del Señor. ¿Usted quiere conocer una de las tácticas? Pues las acechanzas del diablo. Esas son acechanzas del diablo que se infiltran en la iglesia. En Efesios capítulo 6, leamos la Santa Escritura, lo que nos quiere decir. En Efesios capítulo 6, verso 11, dice la Escritura así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice la palabra del Señor. Acechanzas. Esta palabra acechanzas en griego es metodeía en griego, y se refiere a engaños y artificios para perjudicar a alguien. Habla de métodos y planes para engañar y dañar. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 7. 1 Timoteo capítulo 3, verso 7 dice la Escritura así: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ya ve cómo la palabra del Señor nos instruye, cómo la palabra de Dios nos enseña, porque así es como la palabra de Dios tiene que ser predicada, predicando la verdad, no ocultándola, querido hermano, querido amigo. No es que nosotros seamos tan protestantes, seamos tan legalistas, sino que queremos que junto a usted y yo volemos al reino de los cielos con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo que a Dios le agrada. Es lo que nosotros queremos, no que usted se vaya a quedar por algún defecto en nuestra vida. Sé que tenemos errores, pero esos errores tenemos que pedirle a Dios que nos cambie todos los días, porque la Santa Escritura nos lo dice. Dice: sé pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos dice la palabra del Señor. Aleluya, alabamos y bendecimos el nombre del Señor. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, verso 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 7, dice la Santa Escritura. Capítulo 2, verso 7 dice: así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que el diablo anda maquinando en todo momento, el delincuente, el secuestrador, el violador y muchas cosas más. Pero sabemos que somos testimonio para ellos. Tenemos que reflejar la luz del Santo de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, aleluya, alabamos y bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuál es nuestro equipo? Pues nuestro equipo es la armadura de Dios, como le hemos leído ya en Efesios capítulo 6, verso 11, que tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios, como lo dijo nuestro hermano Pablo. Consideremos cuidadosamente cada una de las piezas de la armadura mencionada aquí en este versículo, pues Pablo evidentemente usa como ilustración las piezas de la armadura del soldado que le vigilaba en la prisión en Roma, y saca aplicaciones espirituales de cada una, pues opera también de la nación. Opera como principado en toda una nación, tomando fuerza y encadenando a sus habitantes, como el caso de Acab, rey de Israel. Pues este espíritu opera también sin obstáculos a través de la industria
del espectáculo, diversiones, moda, nueva era, pues se infiltra a través de la pornografía también. Anuncios, revistas de Playboy o para adulto, videos para adulto, seduciendo en lo oculto e íntimo a cientos de líderes y pastores. Bajo el control de este espíritu, el número masivo de abortos se ha multiplicado por miles en comparación a los sacrificios humanos que recibió Baal, cuando no solo sacrificaban niños, sino que por orden de Jezabel decapitaban profetas de Dios vivo. Esto nos recuerda lo que sucede en diferentes países donde se realizan sacrificios humanos. Pues quiero darle unos puntos. Quizá lo que el espíritu de Jezabel aborrece, pues aborrece el arrepentimiento genuino, la humildad de corazón, la palabra de fuego profético, el sometimiento al Señor, la intercesión y el ayuno. Su odio es contra Dios mismo y a sus escogidos. Óigame bien, si usted es escogido de Dios, seguramente esos espíritus quieren coquetear, como dicen comúnmente. Lo quieren seducir para que usted caiga de la gracia de Dios. Quizás usted es un músico, quizás usted es predicador, evangelista, pastor, no sé quién sea el que me escuche. Lo esté coqueteando a través de una señorita que se viste desordenadamente. Pero no le digo esto para que usted la critique, la juzgue, sino para que ore y le hable en amor en el Señor, para que ella pueda comprender y entender lo que está viviendo. ¿Cuáles son las características que identifican que este espíritu está operando en una persona? ¿Sabe usted eso? Pues son aquellos que hablan a menudo de las revelaciones que tienen. Tienen un gran ego. En Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Proverbios capítulo 27, verso 2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, dice la palabra del Señor. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Es común observar que anhelan constantemente el reconocimiento, pelean y luchan por ser mencionados desde el púlpito por los líderes, hasta el punto que es muy normal verlos ofendidos y resentidos cuando los líderes omiten mencionar su nombre. Trata de estar cerca de los líderes a través de halagos. Y también trata de que siempre le estén dando cumplidos a través de profecías humanas, o esperando escuchar grandes profecías que los eleve a una posición de grandeza de los demás. No tiene nada de malo darle cumplidos a la gente si vienen con la motivación correcta, pero no lo es cuando se dicen cosas tales como: nadie ha servido en esta iglesia como usted. Y el pastor no le entiende. Muy raras veces quiere estar en autoridad, pero busca el poder detrás del trono. Este espíritu opera en aquellas mujeres que dicen que se someten al marido, pero solamente en público, porque por detrás hacen lo que quieren. Dominando y controlando, generalmente atrae a los miembros más débiles de la iglesia y empieza a esclavizarlos con halagos y salamerías. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues es necesario que nosotros oremos por toda esta gente que hace eso. Orar por todos los que quieren agradar a su carne y no al Señor. Por eso es necesario ayunar, vigilar, pueblo del Señor. Es necesario todo eso. Pues le gusta que cada persona la llene de salamería,
y falsas profecías. Buscará a personas que están en rebelión o aquellos quienes han sido heridos y están resistiendo a la autoridad. Este espíritu sabe cómo manipular las emociones. Usará sus esclavos espirituales para difundir el chisme, el descontento y la división. En Proverbios capítulo 6, verso 16, dice la Biblia, capítulo 6, verso 16, dice la Biblia así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, dice en Proverbios capítulo 6, verso 16. Ahí confirma la palabra del Señor. A menudo tratará de sacar a las parejas y de esta manera controlará sus relaciones con profecías falsas, con frases como Dios me dijo que te dijera. Pues, ¿cuáles son los posibles blancos de este espíritu en la iglesia? Pues los blancos pueden ser pastores, evangelistas, líderes con mucha influencia, líderes de adoración y alabanza, intercesores. El espíritu de Jezabel intentará destruir cualquier iglesia que tenga avivamiento, palabra de Dios revelada y una unción fresca y continua del Espíritu Santo. Manipula a los niños y los usa como herramienta de manipulación. Por lo general, se siente perseguida. Siempre está diciendo a las personas lo que le han hecho, cuán injustos han sido, que no le aprecian, y hace todo esto para que le tengan lástima y compasión. Usa la manipulación a través de la autocompasión para controlar y manipular a la familia. A menudo tiene amargura, especialmente hacia los hombres. Su padre, aún en otras figuras de autoridad, no puede someterse. No tolera que le digan no, porque se prepara para la guerra. Jezabel siempre está contendiendo y verbalizando contra aquellos que están en autoridad. Odia los profetas y la oración de la iglesia porque sabe que le descubren. No le gusta nada que tenga que ver con profecía porque se ve confrontada a que la descubran directamente. ¿Alguna vez se ha sentido usted inseguro? A Jezabel le gusta moverse en el ambiente de la inseguridad, frustración y confusión. Jezabel ama el poder y el control. Hemos ya leído con pasajes bíblicos, ya hemos visto cómo se mueven estos espíritus y cuántos dioses falsos que en ese tiempo existían, que hoy mismo se asemejan a los dioses que el mundo entero tiene. Y aún el pueblo de Dios anda idolatrando y levantando a sus propios dioses, aunque ni siquiera se den cuenta. Pues, ¿cómo nos podemos defender de este espíritu de Jezabel y de esos dioses falsos que se levantan de cualquier manera? Nuestra defensa es el arrepentimiento y la liberación. Es vivir con un corazón limpio. Es denotar que el genuino arrepentimiento produce la verdadera intervención y presencia divina en la vida de la persona necesitada. Quiero que leamos el último salmo, Salmo capítulo 24, verso 3 al 6. En Salmos capítulo 24, verso 3 al 6 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro.
Oh Dios de Jacob, dice en Salmos capítulo 24, versos 3 al 6. Ahora bien, usted y yo conocemos a un solo Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sabemos que es el Trino, y el Trino es solo uno, nuestro Padre que habita en el reino de los cielos, el Salvador del mundo, el dador de la vida eterna, el único camino hacia la salvación. Querido amigo, te hago la invitación, tú que has escuchado este glorioso mensaje, que aceptes a Jesucristo como tu único Salvador. Tú que quizá has puesto atención a la palabra del Señor, tú querido hermano que quizá has estado idolatrando, quizá grupos de alabanza, no sé a quién, pero es necesario que adoremos solamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque viene el día grande del Señor, cuando todos volaremos al reino de los cielos. Iremos y allá hay una corona de vida para ti y para mí. Dice la palabra en Mateo 24, que solamente los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. En Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra. Y quiero leer el último versículo de la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, dice la palabra del Señor. Éxodo, aleluya, alabamos y bendecimos el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 20, verso 4 al 5, dice: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Usted me podrá decir: pero yo no odio a Dios, yo no aborrezco a Dios. Pero basta con su desobediencia, basta con decir: no es momento de aceptarlo, basta con decir: pero si Dios no necesita tanto, basta con decir que usted está adorando a otra imagen que no sea Él. No quiero decir una imagen hecha a mano o yeso, porque eso, querido amigo, no quiero dañar la religión de nadie, pero eso es idolatría. ¿Por qué? Porque aquí mismo la palabra ha confirmado lo que usted quizá ha querido escuchar. Pues el Señor lo podemos sentir en espíritu, no lo vemos. Y no es necesario ver una imagen. ¿Sabes por qué? Porque un día le veremos tal y como Él es. Y Él no es semejante a ninguna imagen aquí en la tierra. Porque su belleza de Él no se puede ver. Porque su belleza es inimaginable. No sabes cómo es el Señor. La Biblia dice que Él es rubio. La Biblia lo dice, rubio. Y todo lo pintan de otro color. Pero sabes, si tú lo quieres ver en realidad y conocer algún día, te invito a que juntos le esperemos cuando Él venga en su segunda venida. Y que el Señor te bendiga, y te invito a que aceptes al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, como tu único camino hacia la vida eterna. Que el Señor te bendiga, y gracias por la atención. Que el Señor te bendiga, querido hermano, querido amigo.